Como mi padre no es usuario de este foro, pensé en compartir su experiencia de anoche. Mi padre ha visto algunas cosas extrañas mientras cazaba, sobre todo animales como osos, panteras, etc., que no son muy comunes en California del Sur. Esta es la historia desde su punto de vista. Había estado sentado en el árbol, que estaba a unos 20 metros sobre el suelo, observando unos pequeños ciervos a unos 30 metros de distancia. El sol estaba a punto de ponerse, donde solo se podía ver los contornos de los ciervos. De repente, escuché una gran conmoción donde estaban los animales. Podía oír la huida frenética. Mientras miraba en la dirección del ruido, vi una figura de pie donde habían estado los ciervos. La figura parece gritar y todo lo que puedo ver son grandes ojos rojos. La figura comienza a caminar hacia mí, así que empiezo a hacer ruido para tratar de ahuyentarla. Continúa caminando lentamente hacia mí y se detiene en la base del árbol. Siempre llevo mi rifle de caza y un revólver pequeño por cualquier cosa. Así que saco el revólver y digo una advertencia. Tengo un arma. Dispararé. No hay respuesta. En eso me dirige una mirada. Acciona el arma. 6 tiros contra la figura. No hubo reacción por parte de la criatura. Después de unos segundos, siento que algo agarra la base del árbol y empieza a sacudirlo. Siento como si estuviera tratando de subir hacia mí. Cierro los ojos y empiezo a gritar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No soy muy religioso, no he ido a la iglesia ni he rezado en años, pero empecé a orar. A medida que avanzaba unas pocas líneas en la oración, el temblor se detuvo. Miré hacia abajo y ya no estaba esa horrible criatura. Me quedé helado. Agarré mi teléfono y llamé a un amigo que estaba cazando cerca para que viniera a buscarme. No pude moverme hasta que dejó su equipo de caza justo debajo de mí y me aseguró que no había nada allí. Miramos por toda el área cercana y no pudimos ver ninguna huella o señal de que algo estuviera ahí. Mi papá ahora cree que era algún tipo de demonio o espíritu. Guardó todo su equipo de caza y 40 años realizando esta actividad, la abandonó después de esta terrorífica experiencia. Tengo un generador de ruido blanco que me compré en una tienda minorista. Prefiero la configuración del océano, pero si lo desenchufas y lo vuelves a encender, por defecto tiene un goteo de agua o un sonido de chorro. Soy bastante sensible a un cambio repentino en el ruido blanco, por lo que generalmente me despierta si nuestra casa se queda sin energía eléctrica por un segundo. Así que últimamente ha habido una serie de días fríos en el lugar donde vivo, varios días seguidos bajo cero. Nuestra lavadora y secadora están en el garage. Nunca antes habíamos tenido un problema, pero este año las líneas de suministro de nuestra lavadora se congelaron. Desenchufé todo, dirigiendo las líneas a un balde para que cuando se descongele pudiera contener el agua. En los grifos, el agua caliente no estaba congelada, así que la dejé goteando. El agua fría sí estaba congelada. Hice lo que pude con mi pistola de calor antes de cerrarla casi por completo. Mi idea era que, si se descongela, cualquier exceso de presión se aliviaría siempre que el grifo estuviera algo abierto. Se suponía que se elevaría la temperatura la tarde siguiente por primera vez en algunos días. El comedero automático de mi gato se apaga al mediodía, pero a ella le gusta despertarme una hora antes de que suene. Ese día quería dormir un poco más, así que me levanté alrededor de las 11:40 de la mañana para presionar el botón de comida y obtener un poco de paz y tranquilidad. Mientras estaba de pie, asomé la cabeza en el garage. El grifo de agua caliente seguía goteando, pero el agua fría estaba congelada, y sin más sorpresas volví a la cama. Alrededor de las 12:20 me despierta mi máquina de ruido blanco, cambiando la configuración de corriente. Lo tenía en los sonidos del océano. Todavía estaba bastante dormido, pero me levanto de la cama para volver a cambiar la configuración.
Mi gata estaba muy emocionada de verme salir de la cama, así que la sigo a la cocina, donde escucho ruidos de goteo. Miro en el garage y encuentro que el grifo de agua fría se había descongelado y no había cerrado el grifo lo suficiente, ya que el agua se estaba derramando por todas partes. Me las arreglé para cerrar el grifo y la mayor parte del agua se limpió. Realmente no había mucha agua, como si lo hubiera visto en el momento que empezaba a salir. Realmente necesitaba lavar ropa, así que saqué un poco de agua y volví a conectar las líneas de suministro descongeladas. Enciendo la lavadora y vuelvo a la cama. Tengo la mala costumbre de desplazarme por mi teléfono en lugar de intentar dormir después de que me hayan despertado varias veces. Estoy desplazándome en mi teléfono, acurrucando a mi novia que duerme plácidamente. Está empezando a despertarse y a charlar conmigo cuando la máquina de ruido blanco cambia la configuración de nuevo a la de chorro de agua, por segunda vez esa mañana. Lo ignoré esta vez, ya que estaba agradable y cálido en la cama. 5 minutos después, mi novia se despierta por completo y se pregunta por qué el ruido blanco es diferente. Le digo que también sucedió esta mañana, pero no estoy seguro de por qué lo hacía, a menos que se haya quedado sin electricidad por un momento. Finalmente me levanto de la cama para desayunar. Apago el ruido blanco por completo y escuché agua real chorreando en el garage por segunda vez esa mañana. Voy hacia abajo para encontrar agua brotando por todas partes. Esta vez la tubería de drenaje debe haberse estado descongelando porque la lavadora expulsaba agua jabonosa por todas partes y estaba inundando todo el garage. Esta vez había pasado mucho más tiempo que la primera vez que lo vi. Había una tonelada de agua jabonosa por todas partes. La primera vez que mi ruido blanco cambió, revisé el garage casi de inmediato y cerré el grifo, ya que empezaba a tirar agua. La segunda vez lo ignoré durante unos minutos, lo que coincidió que había mucha más agua en el suelo antes de que lo viera. ¿Creen que algo amistoso me está cuidando o avisando? Un fantasma se metió con la máquina de sonidos ambientales para alertarme de una posible inundación. La verdad no estoy seguro de qué pensar. Dime si tienes alguna idea de qué pudo haber pasado esa mañana. Me estaba quedando en la casa de mi amigo hace un par de años. Me encontraba en mis primeros años de adolescencia en ese momento. Nos aburrimos y decidimos ir a lo que mi amigo llamó una aventura de zanjas de drenaje. Poco esperábamos que esta aventura se convirtiera en algo peor. El sol estaba bajo en el cielo en una fresca tarde de otoño, cuando varios de mis amigos cercanos y yo salimos de la casa para dirigirnos por la calle a través de un pequeño matorral de bosque hasta donde él sabía que estaba la zanja. Cuando llegamos al túnel, tuvimos que escalar una valla que separaba el bosque y todas las casas suburbanas de la zona de drenaje. La zanja tenía una barrera de hormigón que recubría la parte inferior, por lo que era relativamente fácil de atravesarla. Después de eso, como si fuera una carretera, podías ver a lo largo de una distancia considerable, a pesar de estar cubierta de árboles en todas partes. Después de otro pequeño tiempo viajando a lo largo de la zanja, llegamos al túnel, punto en el que una colina se superponía con la maleza colgando. Entramos en el túnel usando la función de linterna de nuestros teléfonos para ver en el entorno que se oscurecía rápidamente. No muy lejos del túnel, los grafitis se hicieron evidentes en las paredes junto con una serie de telarañas. Sin embargo, tras una inspección más detallada de los grafitis, nos dimos cuenta de que no se trataba de un grafiti normal en absoluto. Más bien, la escritura ininteligible y símbolos ocultos, como los pentagramas, estaban escritos a través de la pared, volviéndose cada vez más inquietantes a medida que avanzábamos más en el túnel. Nos adentramos tanto que mis amigos y yo empezamos a escuchar un sonido grave, casi como zumbante, que provenía de las profundidades del túnel. Al principio este ruido apenas se notaba, pero a medida que avanzábamos, se hizo audiblemente más fuerte. A estas alturas estábamos completamente asustados y convencidos de que algo extraño estaba sucediendo aquí,
Pero antes de que regresáramos por nuestra propia voluntad, noté y señalé, para concentración de los demás, un par de 2 puntos brillantes que habían aparecido de repente, uno al lado del otro, en las profundidades del túnel. Fue en este punto que todos estuvimos de acuerdo en largarnos, no sin antes de tomar algunas fotos en mi teléfono de las escrituras y símbolos en la pared. Sin embargo, por alguna razón, debo haber borrado estas imágenes en algún momento, ya que no se encuentran por ninguna parte. Tal vez fue porque me sentí cohibido por la posibilidad de que la gente encontrara las fotos y pensara que podría haber estado en una secta. De alguna manera llegamos a casa ilesos, pero con una historia muy interesante que hoy comparto con ustedes. Querido lector, si tiene alguna experiencia como esta o alguna explicación de qué rayos sucedió, por favor, compártala. La fecha era el lunes 7 de enero de 1974 y el testigo Monsieur, belga de 31 años, conducía en su clásico AMI 6 desde Comines hacia Warneton, en la frontera franco-belga. Eran alrededor de las 8:40 de la noche, ya casi había llegado a Warneton. La superficie de la carretera estaba mojada, pues había llovido recientemente. El cielo estaba despejado, con estrellas, y prácticamente no había viento. Había una hermosa luna. Sería luna llena la noche siguiente, es decir, el 8 de enero. Su reproductor de cassettes de radio Schneider estaba sonando. Iba a una velocidad moderada, 60-70 kilómetros por hora. De repente, sus faros se apagaron, al igual que el motor, después de algunos fallos. La radio del coche también se apagó. Sorprendido, Monsieur pone en marcha el auto y funciona apenas unos 100 metros más. La pendiente en este punto de la carretera era pronunciada. Luego, usa el freno de mano para detenerse. Un buen mecánico de automóviles cree que se ha agotado la batería o quemado un fusible, y tan pronto como el vehículo está detenido, se prepara para salir y ver el problema. Tiene la mano izquierda en la manija de la puerta del lado del conductor y con la mano derecha presiona ligeramente el asiento del pasajero para ayudarse a salir, pero no va más allá, porque, volteando ligeramente la cabeza hacia la derecha, ve a través de la ventana de la puerta delantera algo a unos 150 metros de distancia en el campo que bordea la carretera. Se encuentra un poco más alto que la carretera en este lugar. Al principio piensa que es un montículo de heno, pero luego nota áreas de luz blanca anaranjada en el objeto y finalmente percibe que está parado sobre 3 patas. Unos momentos más de inspección lo llevan a darse cuenta de que no está mirando un carro lleno de heno, sino un objeto desconocido cuya forma, ligeramente recortada contra el horizonte, recuerda el tipo de sombrero de hojalata que usaban los Tommies británicos, los soldados de la Primera Guerra Mundial, y entonces su atención capta otra cosa. A través del parabrisas, 2 figuras a unos 30 metros de su coche, en el campo. Pronto se dan cuenta de que estos 2 peculiares hombres no tienen nada que ver con la agricultura. Se acercan a su coche, caminando de forma rígida y lenta. Se detienen a 15 metros de él y luego, al cabo de unos segundos, vuelven a acercarse a su carro. Ahora puede verlos con mucho más detalle. Uno de ellos, el más pequeño, tiene la apariencia del hombre de los anuncios franceses, Michelin, pero con los anillos apenas delineados y con un casco redondo en la cabeza, con una ventana bastante grande que permite al testigo ver una parte considerable de la cara. En su mano derecha este ser sostiene un extraño objeto. Lo sostiene de la misma manera que se lleva un revólver y apunta al coche. El segundo personaje, un poco más alto que su compañero, que mide aproximadamente 1,20 m o 1,30 m, camina ligeramente delante del otro. La silueta de este segundo es diferente. En la cabeza tiene un casco en forma de cubo, cuyos lados son opacos, excepto el frente, que es transparente como el vidrio y revela una cara extraña, pero al final de cuentas, sus rostros son idénticos, como gemelos. La forma de su cabeza es como la de una pera, de un tono uniforme, tenuemente grisáceo, con 2 ojos perfectamente redondos como canicas de ágata, ligeramente hundidos. En relación con el resto de la cara,
en lo que podría recordar a las cuencas de los ojos de un rostro humano, y con un arco apenas detectable en las cejas. La nariz es pequeña y se muestra débilmente contra la cara. La boca es simplemente una hendidura horizontal sin labios visibles, y cuando en un momento determinado el ser abre la boca, el testigo no ve en ella ni lengua ni dientes. Alcanza a ver en el casco en forma de cubo, debajo de su barbilla, una caja rectangular negra. El mono es de color gris metálico opaco y parece estar hecho de una sola pieza, desde el casco hasta la punta de los dedos y también hasta el calzado. Los dos seres continúan acercándose y el testigo ahora puede establecer todos estos detalles y también captar otros nuevos. En particular, que las botas son pesadas y puntiagudas. Sobre el casco en forma de cubo hay una especie de tubo que sugiere la existencia de un dispositivo de respiración o que tal vez sea un mango de algún tipo. La silueta del humanoide del casco cúbico y el más alto es muy diferente a la de su compañero, la entidad número 1. También tiene una complexión atlética, hombros anchos, caderas estrechas a la manera de un torero y un cinturón negro en la cintura con un óvalo luminoso, o más bien fosforescente, casi redondo. En el lugar donde se encuentra la hebilla de un cinturón es una especie de Sam Brownie, negro oblicuo. Se extiende desde el cinturón hasta el hombro izquierdo. A partir de la base de su casco, una hilera de botones. Al menos así es como el testigo supone que son. Estos botones corren a cada lado. Los dos ufonautas tienen brazos muy largos. Sus manos se extienden hasta un poco por debajo de las rodillas. Monsieur pudo observar los rostros de los dos seres con tanto detalle, porque había una luz suave y uniforme dentro de cada uno de sus cascos, que no parecía irradiar en absoluto hacia el exterior. El testigo compara esta luz con la luz del cinturón. Poco después, las dos criaturas habían comenzado a caminar de nuevo hacia el testigo, y cuando se detuvieron de nuevo muy cerca de la zanja, Monsieur sintió una leve sacudida en la parte posterior del cráneo, a la altura del cerebelo. Luego, inmediatamente después del shock que sintió, pero como él mismo explica, no sintió nada en los oídos. Todas las puertas del coche estaban cerradas, y un sonido modulado y de tono bajo se hacía presente, cada vez más fuerte y más fuerte. Los dos seres se habían detenido en un punto, a unos 4 metros del automóvil del testigo, que estaba sentado allí, anclado a su asiento con miedo y asombro, justo antes de sentir la sacudida en la parte posterior de la cabeza y escuchar este sonido extraño. La entidad con el casco en forma de cubo había abierto la boca como si estuviera a punto de hablar, pero en ese momento no había oído ningún sonido. Unos segundos después llegó el choque en la parte posterior de la cabeza y el sonido modulado, pero para entonces el ser tenía la boca cerrada de nuevo. Desde el comienzo del encuentro, Monsieur también tuvo a la vista a un tercer visitante, idéntico en apariencia a la entidad número 1, el hombre Michelin, pero este permaneció todo el tiempo cerca del ovni y nunca abandonó su puesto de centinela. Y es que en un momento en particular, durante el encuentro, una especie de pequeño objeto de forma ovalada y luminosa cayó desde el lado izquierdo en la dirección de uno de estos seres, pero pareció que ellos no lo notaron y tampoco se preocuparon por esto. No ha sido posible recuperar este objeto, si es que se trataba de un objeto material. Durante más de 2 meses y medio transcurridos entre el avistamiento y la puesta de conocimiento en este suceso, el testigo guardó silencio por miedo al ridículo y otras molestias. Mientras tanto, el campo había sido arado por el granjero, que no sabe nada de estos acontecimientos. De repente, los dos seres giran la cabeza, en un movimiento perfectamente sincronizado, hacia su izquierda, y miran hacia el otro lado del coche del testigo. El sonido modulado de tono bajo termina, al igual que el choque en la parte posterior de la cabeza del testigo, cuando en un movimiento perfectamente sincronizado, las dos entidades ejecutan un medio giro hacia su izquierda, pareciendo pivotar sobre una pierna al estilo militar. El testigo no nota nada más sobre los detalles de su apariencia, excepto por el cinturón Brownie en uno de ellos corriendo por la espalda y uniéndose al cinturón. Los dos partieron de nuevo a paso ligero hacia su nave. Sus movimientos son casi humanos. Sus rodillas se doblan y sus piernas se mueven normalmente, excepto por una cosa.
que no parecen obstaculizados en lo más mínimo por el suelo húmedo y pegajoso del camino, como si de hecho estuvieran caminando con la mayor facilidad a través de un terreno duro con sus botas grandes puntiagudas. El testigo ya no recuerda de qué manera los seres volvieron a entrar a su nave. Lo que sí recuerda es que las patas del trípode desaparecieron y luego la máquina se elevó unos 50 centímetros más o menos del suelo y luego, después de permanecer allí inmóvil durante 3 o 4 segundos, comenzó a ascender horizontalmente, siguiendo una trayectoria de un ángulo de 60 o 70 grados, y finalmente desapareció de su vista. Justo cuando la máquina estaba a punto de despegar, después de retraer las patas del trípode, el testigo había notado en su espejo retrovisor las luces de un automóvil que se acercaba por detrás, abrumado por la súbita liberación de la tensión nerviosa. Completamente comprensible, el testigo se dejó caer durante unos minutos sobre el volante en una indescriptible sensación de alivio, al mismo tiempo que se preguntaba si tal vez no había estado soñando o había sido víctima de alguna alucinación privada. Mientras tanto, el coche que se acercaba finalmente se detuvo. El conductor se bajó, se acercó y abrió la puerta para encontrar al testigo desplomado sobre su asiento, todavía agarrado convulsivamente a la manija de la puerta. El testigo se recupera y el automovilista belga le pregunta: ¿te han hecho daño? A lo que el testigo respondió: ¿tú también los viste? Sí, dijo el otro señor. Los había visto, y su motor había fallado un par de veces, pero sus luces quedaron intactas. El otro conductor se despidió y siguió su camino. Jueves 6 de junio de 1974, casi exactamente 5 meses después, se produjo el segundo contacto, y también de manera bastante peculiar, siendo también en el mismo lugar que el lunes 7 de enero de 1974, a la misma hora, y en las mismas circunstancias, es decir, mientras el testigo se dirigía a su casa después de un curso de actualización de negocios. Y nótese, el jueves 6 de junio fue el primer día en que reanudó la asistencia a este curso desde que tuvo un accidente en su trabajo durante el mes de febrero. Esta vez, en la estación del año en verano, todavía era pleno día, sentado en su coche y conduciendo, todo normal. El testigo percibe a los dos seres. Aparentemente eran los mismos que en enero. Estaban de pie, justo al borde de la carretera. Al igual que en la primera ocasión, el motor chisporrotea un par de veces, pero no hay efecto en las luces, ya que éstas no estaban encendidas al ser de día. El reproductor de cassettes que tenía encendido también se queda en silencio. El propio testigo detiene el coche, deteniéndose a la altura de estos seres, que ahora están tan cerca que pueden tocar la carrocería del carro, pero no se mueve de su asiento. La prudencia y la emoción le decían que no lo haga. Una vez más siente una ligera sacudida en la parte posterior de la cabeza y un sonido modulado, que luego cesa. Ha durado apenas 2 o 3 minutos y los seres desaparecen instantáneamente, de repente, como si se estuvieran desintegrando, sin sonido y sin ninguna otra reacción. Pocos segundos después de esta desaparición instantánea de los dos seres, su reproductor de cassettes comienza a funcionar de nuevo, al igual que antes, sin que él lo toque. No tiene dificultad en volver a encender el motor y sigue conduciendo a casa bastante conmocionado por este segundo encuentro, aunque mucho menos perturbador que el primero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.